Bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a proceder con el tema del día de hoy. Vamos a revisar cómo están las exposiciones. Vamos a priorizar también el día de hoy los temas que estarán incluidos en el examen del próximo viernes y a lo mejor vamos a tener que posponer para el final de la sesión o la sesión del día de mañana las exposiciones que estaban previstas para el día de hoy, así que vamos a revisar primero ese orden de presentaciones y pasaremos a nuestro tema del día de hoy, que es reflexión y refracción de la luz, muchachos. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? Yo tengo una, profesor, en teoría es pequeña. Adelante, Genaro, dime. De pura casualidad, bueno, me gustaría saber por qué en este parcial ha dejado como que más ejercicios por cada tema, porque en los semestres, bueno, en los parciales pasados dejaba como 4 o 5, pero incluso ha dejado 8 por cada tema. Pues simplemente son los que están, los que tengo previstos, son, la verdad es que no son demasiados. O sea, ¿cuál es la duda? ¿Por qué dejé más? Porque solamente porque así los tengo, ¿cómo se llama? Planteados. Hay una gama más amplia de ejercicios que más diferentes posibilidades y variantes del tema, solamente por esa razón, pero no, no son ganas de fastidiar, ni mucho menos. Claro, ¿sí me escuchaste? Sí, profesor, sí, nada más tenía esa duda porque, pues, o sea, antes cuando veía los ejercicios decía, pues 4, hay tiempo, pero ya luego 8. Fíjate, pero doy 4 o 5 días para resolverlos, imagínate, 8, por ejemplo, que fueran todos cada vez. Eh, bueno, son 8 para 4 o 5 días, pues nos toca de a 1 o 2 por el día, 2 por día, no es, tampoco son demasiados. Creo que estoy en el promedio de que manejamos la mayoría. Eh, la verdad no son tantos. Pero bueno, desde luego siempre, acuérdate que siempre la libertad, todos son sugeridos, y, pues, no son para todos, son para el que quiera. Y efectivamente así sucede, porque a lo mejor tú los haces y luego los socializas y luego pues ya los demás nada más los reproducen y entonces pues ya es menos el trabajo. En parte no está mal, pues, pero si se hace con conciencia de lo que estamos haciendo, está bien. Pero así sucede, ¿eh? Y en esta modalidad y en presencial es igual exactamente en cuanto a eso de los ejercicios. Siempre hay alguien que se beneficia y siempre hay alguien que se beneficia del trabajo de alguien más. Eso es casi natural. Pero bueno, sí, Hay que, adelante. profesor. Muy bien, Genaro, gracias por tu comentario. Está bien. Sí. ¿Alguien más, muchachos, quieren compartirnos algo? ¿Alguna duda adicional? ¿Algo que quieran eh, compartir con el grupo, muchachos? ¿No? Vale, entonces vamos a revisar cómo estaba el orden de las exposiciones para el día de hoy, porque vamos a tener que modificar un poquito nuevamente ese orden para poder ver algunas, cuando menos un par de ellas, aunque ya se las programé, que vienen muy al caso para lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces vamos a aprovechar estos primeros minutos para eso. Pero antes de llegar a eso, muchachos, tenemos aquí programados para el día de hoy varios temas que desafortunadamente ya no vamos a poder incluir en el examen, pero que están programadas, desde luego dentro del temario, pues están programadas para el día de hoy. Entonces, los que tenemos programados para el día 15, voy a preguntar, muchachos, cómo nos van a presentar para saber cómo vamos a proceder. Por ejemplo, María Luisa Báez López, ¿cómo Ah, nos yo tengo video, profe. tienes video? Ok, entonces vamos a marcar aquí que tiene video. Bien, Genaro, ¿cómo nos vas a presentar? Ahorita en Zoom. Ok, muy bien.
Gracias. Y Dulce Marina González Vázquez, ¿cómo lo vas a Sí, presentar? también en Zoom. También en Zoom, ¿ok? Y Rodríguez Maya Amairani, ¿estará Yo por hice ahí? video, profe. ¿Cómo nos vas a presentar a Amairani? En video. ¿Video? ¿Tienes video en YouTube? ¿Ya nos mandaste tu link? Ya se lo mandé. Ok, gracias. Y finalmente Hernández Barrera Diana Paola. Hice video de YouTube, profesor. Ok, gracias. Bueno, tenemos dos presentaciones para aquí, para el momento. Digo, desafortunadamente estos temas ya no los vamos a poder incluir en el examen. Como todos son importantes, pero les voy a pedir a Genaro y a Dulce Marina que nos den oportunidad y si nos da tiempo al final de esta sesión, vemos sus exposiciones. Son en relación a la iluminación, que es el tema que ya no vamos a alcanzar a meter. Y nos vamos a concentrar en el día de hoy en ver lo que es los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Y para eso sí, estos están un poco fuera de orden. Estos temas de refracción de la luz e índice de refracción que están marcados aquí en amarillo, que ya los compañeros nos dieron videos en YouTube. Si no tienen inconveniente, los vamos a revisar en este momento porque nos van a servir como entrada a este tema que vamos a ver el día de hoy. Y además, de hecho, ya los publiqué, pero suele suceder que aunque estén publicados, pues no hay oportunidad de verlos. Entonces, muchachos, si no hay inconveniente, vamos a revisar estos videos rápidamente y luego pasamos a ver el tema del día de hoy, que son reflexión y refracción de la luz. Y si nos queda tiempo, revisamos las exposiciones de Genaro y de Dulce. Y si no, pues les voy a pedir que lo hagamos el día de mañana, que todavía tenemos oportunidad para poder pues darles tiempo a que vayan revisando sus problemas y no, porque también son 6 en este caso del último punto, algo por el estilo. Y preferentemente hay que resolverlos antes del examen, porque si no, después ya no sirve. Bien, muchachos, entonces, si no hay inconveniente, vamos a revisar estos videos rápidamente. Y pues, ¿Cuándo dijo que iba a ser el examen, pro? el día viernes 18. Ok. O sea, 3 días, 4 días, 3 días más. Sí. Bien, muchachos, ¿algún comentario más, alguna pregunta, algo adicional que quieran expresar? ¿No? ¿Para qué hora será? Perdón, ¿A qué hora se aplicará el examen? como lo estamos haciendo tradicionalmente de 3 a 5, Ok. Diego, Sí. digo, para no ponérselos mañana a la hora de su clase, ¿no? Para dar esa oportunidad a que tengan un día más de estudio también. Bien, muchachos, gracias. Entonces vamos a revisar rápidamente estos videos que nos sirven de antecedente para el tema del día de hoy. Vamos a utilizar estos conceptos. Entonces les voy a pedir que pongamos atención a lo que nos dicen los compañeros, las compañeras, perdón, en relación a estos temas de refracción de la luz e índice de refracción. Hola, mi nombre es Brittany Pacheco Romero, soy del 615 y el día de hoy les voy a exponer sobre la refracción de la luz. Continuamos. Pues esto es el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. La refracción es, bueno, esto se origina en el cambio de velocidad de propagación de una onda señalada y es el cambio de dirección. Tenemos los elementos que participan son rayo incidente. ¿Qué es el rayo incidente? El rayo es el rayo de luz que llega a la superficie entre ambos medios. Tenemos el rayo refractado, que es el rayo que se desvía cuando la onda luminosa atraviesa la superficie.
Tenemos la línea normal, que es la línea imaginaria perpendicular a la superficie, establecida a partir de un punto en que ambos rayos coinciden. Tenemos dos ángulos. El ángulo de incidencia, que es el ángulo que se produce entre el rayo incidente y la línea normal. Se expresa con el símbolo del ángulo 1. Tenemos el ángulo de refracción, que es el ángulo que se produce entre el rayo refractado y la línea normal, y se expresa con el símbolo del ángulo 2. Tenemos varios ejemplos, como ellos tenemos que es cuando se sumerge un lápiz en un vaso de agua, el lápiz pareciera que está quebrado. Tenemos cuando la luz atraviesa capas de aire de distintas temperaturas, con la que depende el número de refracción. Tenemos lo que es el arco iris. Este se produce cuando se atraviesan pequeñas gotas de agua suspendidas en la atmósfera. La luz, al entrar en la zona, se descompone y genera un efecto colorido que es lo que podemos visualizar. Tenemos los halos de luz solar y se parece al del arco iris, pero no tanto. En este se produce cuando se acumulan en la troposfera partículas de hielo, las cuales refractan la luz y la descomponen, lo que permite distinguir un halo de colores alrededor de la fuente luminosa. Tenemos la luz refractada en un diamante. Los diamantes también son capaces de refractar la luz, descomponiéndola en múltiples colores. Tenemos lo que son los lentes o las lupas. Estos los usamos día con día y se basan en los principios de refracción de la luz, que pueden captar luz y deformar imágenes para que ésta sea interpretada por el ojo humano. Tenemos los rayos de luz solar en el mar, y esto los podemos ver, cómo cambian el ángulo y la velocidad y se dispersan cuando ingresan al mar atravesando la superficie. Ahora tenemos la primera ley de la refracción de la luz y nos dice que se encuentra en el mismo plano el rayo de incidencia, el rayo de reflexión y la línea normal. En consecuencia, cuando el fenómeno se observa desde arriba, podemos captar continuidad entre ambos rayos. Tenemos la segunda ley o ley de Snell. Esta es la fórmula utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz o cualquier onda electromagnética con índice de refracción distintos. También nos dice que la multiplicación del índice de refracción por el seno del ángulo del índice respecto a la normal es constante para cualquier rayo de luz, incidiendo sobre la interfase entre dos medios de transmisiones distintas. O bien, también se formula para explicar los fenómenos de refracción de la luz, que se puede aplicar en todo tipo de ondas atravesando una superficie de separación entre dos medios en los que la velocidad de propagación de la onda varía. Tenemos un problema que nos dice: un rayo incide sobre un vaso que contiene una bebida Sprite. Un estudiante de primer medio decide aplicar sus conocimientos y quiere saber el índice de refracción de la bebida, al igual que la rapidez de la luz en su interior. Para ello, se consigue un transportador, lo pega en el vaso y hace incidir con el láser de color rojo. Lambda es igual a 250 nanómetros en el aire, detectando que el ángulo de incidencia es de 30 grados y el de refracción es de 23. Contesta: ¿cuál es ¿a qué índice de refracción llegó el estudiante? B. ¿Qué longitud de onda tiene el rayo láser en la bebida? C. ¿Cuál es la frecuencia de la luz? D. ¿Qué velocidad lleva la luz láser en la bebida? Bien. ¿Cuál sería el ángulo crítico para el interfaz Sprite-aire? Como soluciones, tenemos en la primera 1.28 índices de Sprite. B. 508 nanómetros en la bebida. C.
4.6 por 10 a la 14 Hz de 2.34 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y tenemos 51.37 ángulo crítico. Por mi parte sería todo. Aquí tenemos las referencias. Espero les haya gustado mucho. Bien, muchachos, gracias por la exposición, Bethany. Varios detalles para empezar. Otra vez seguimos leyendo, muchachos. Ya estamos a un punto de salir del nivel medio superior, de entrar a la superior. Y seguimos haciendo presentaciones en las cuales leemos la presentación. Y aún grabada en el video, pues eso no es correcto y no es adecuado y no se ve bien. Todas esas letras que nos leyeron de la presentación pueden haber sido sustituidas fácilmente por alguna imagen que nos diera una mejor idea de lo que nos estaban hablando y desde luego aprovechar toda esa información. Pero van a dormir, muchachos, retírense por favor, lo retiro. Bien, vamos a retirarlo entonces. Gracias. Porque se está durmiendo, entonces no tiene caso que se vengan a dormir aquí. Entonces, muchachos, Brittany, por favor, hay que corregir eso porque pues, no se ve bien. Y al final prometía para más el problema. Parece que nos iban a mostrar cómo resolver ese problema. El problema y dar los resultados, pues como que nos deja mucho que ver porque no sabemos cómo serían los resultados, que es lo realmente interesante. Entonces, muchachos, tómenlo en cuenta por los que faltan hacer su exposición, porque, pues, de hecho, lo dijimos desde las primeras sesiones que había que, esta cuestión de leer las diapositivas era una cuestión que adolecemos y que no debemos de hacer, pues. Bueno, vamos a ver la siguiente exposición de Cortés García Paulines, a ver qué nos preparó en relación al índice de reflexión. Tema que vamos a retomar en esta sesión. Lo vamos a utilizar. Buen día, profesor. Soy Cortés García Paola Inés y hoy les voy a hablar acerca del índice de refracción. Índice de refracción. Para empezar, ¿qué es? El índice de refracción se define como el cociente de la velocidad de la luz cuando pasa a través de dos medios. Es decir, es un número adimensional que depende de la temperatura y de la longitud de onda de la luz y se rige de la fórmula siguiente. N es igual al índice de refracción, C es la velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en el medio. El índice de refracción se rige por la ley de Snell, por lo cual esa propiedad corresponde a la división entre los senos de los ángulos de incidencia, es decir, el ángulo entre el rayo en el primer medio y la perpendicular en la superficie divisora, y el ángulo de refracción, es decir, el ángulo correspondiente al segundo medio, y el ángulo de refracción del rayo con respecto a lo normal en el medio. Influencia de la temperatura en la determinación del índice de refracción. La temperatura influye en el espacio en el que los átomos se unen para crear una molécula. La vibración atómica aumenta a medida que lo hace la temperatura, lo que provoca que los átomos se separen más y el valor de la densidad óptica del medio de muestra se reduzca. Esto quiere decir que cuanto mayor es la temperatura, menor es el índice de refracción. El índice de refracción se caracteriza de cada líquido a una temperatura determinada comúnmente a 20 grados Celsius, por lo que se utiliza como criterio de identificación de compuestos puros. Influencia de la longitud de onda en la determinación del índice de refracción. Debido al efecto de dispersión sobre las propiedades de las ondas en un medio, casi todas las sustancias tienen diferentes índices de refracción que también difieren en función de la longitud de onda usada durante la medición.
La longitud de onda es el mismo, en el mismo medio es longitud de onda igual a longitud de onda de la luz en un vacío sobre el índice de refracción. Por lo tanto, el índice de refracción es inversamente proporcional a la longitud de onda y también a la velocidad de la luz, tal y como se muestra en la siguiente imagen como su fórmula. Eso significa que cuanto mayor es la longitud de onda, menor es el índice de refracción. Índice de refracción con respecto a la temperatura y a la longitud de onda. De igual manera, el índice de refracción también se puede expresar de la siguiente forma con respecto a la temperatura y a la longitud de onda, en donde N representa el índice de refracción, la T es la temperatura en grados centígrados y D es la línea del sodio del espectro magnético utilizado en el refractómetro. Es decir, que en la parte del espectro magnético, la línea amarilla es la que muestra esos valores. A continuación tenemos los valores para diferentes materiales, es decir, índice de refracción para luz amarilla del sodio, como ya se mencionó en la anterior página. Índice de refracción absoluto. El índice de refracción absoluto se calcula con referencia al vacío en el que la luz se propaga con la mayor velocidad posible, de 299.792.458 metros por segundo, es decir, la velocidad de la luz. Dado que la velocidad de la luz en el vacío es siempre mayor que la velocidad de la luz en el medio, el índice resulta siempre mayor o igual que la unidad. Conforme se deduce de la propia definición, cuanto mayor sea el índice de refracción absoluto de una sustancia, tanto más lentamente viajará la luz por su interior. De este modo podemos decir que el índice de refracción absoluto mide cuántas veces la velocidad de la luz es mayor en el vacío o en el aire que en cualquier otro medio. A continuación se muestra un ejemplo de el índice de refracción absoluto en el agua a 20 grados Celsius, mediante el cual sabemos cómo viaja la velocidad de la luz a 2.25 por 10 a la 8 metros sobre segundo. También tenemos los índices de refracción absoluto de algunos materiales. Índice de refracción relativo. Se denomina índice relativo de refracción a la relación constante que existe entre las velocidades con que se propaga la luz en dos medios distintos al aire o el vacío. Es decir, que el índice de refracción relativo se define como la relación de las velocidades de la luz entre dos medios que no sean el vacío o el aire. Y a continuación se muestra su fórmula. Y a continuación un ejemplo también que menciona que qué va a ocurrir si la luz en lugar de ir al vacío al vidrio va del agua al vidrio. Entonces aquí se muestra cómo se calcula y cómo se despejan las fórmulas. De manera general, si llamamos N1 y N2 a los índices absolutos de dos sustancias y N12 índice de la segunda con respecto a la primera, se cumple que N21, es decir, la segunda con la primera, es igual a N2 sobre N1, lo cual significa que el índice de refracción relativo de un medio 2 a otro 1 es igual al cociente de sus respectivos índices de refracción absolutos. Aplicaciones. La propiedad refractiva de un material es la propiedad más importante de cualquier sistema óptico que usa refracción. Es un índice inverso que indica el grosor de los lentes según un poder dado y el poder dispersivo de los prismas. También es usado en la química para determinar la pureza de los reactivos químicos y para la relativización de materiales refractantes en los gráficos 3D por computadora. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bien, ya revisamos aquí la información que nos entregó Paola. Bueno, hay buena información. Nada más, si está Paola por ahí escuchándonos, nada más habría que... Bueno, hay algunas partes que sí nos sigue leyendo la presentación, menos todavía que en el caso anterior, pero sobre todo lo que notamos aquí es que hay que modular un poquito el ritmo de la presentación. Estaba muy rápido todo. A lo mejor fue cuestión de tratar de ajustarse al tiempo, pero bueno, pues hay que, si es el caso, pues habría que recortar algunas partes y tratar de
de hacer un poco más pausada la exposición, hacerlo, desde luego no tan pausada como yo, pero hacerlo más, hacer las pausas en los momentos precisos. Muy bien, gracias por la información, Paula. Es interesante y la vamos a utilizar en los próximos minutos para resolver algunos ejercicios. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de pasar a revisar el tema del día de hoy? Que se supone que ya lo revisaron porque les publiqué un video y pues de hecho la presentación que vamos a realizar el día de hoy. ¿Algo que quieran comentar, agregar, muchachos? ¿No hay comentarios? ¿No hay preguntas? Bien, Creo que no, profesor. voy a dejar de compartir esto. Voy a compartir ahora mi presentación en donde tenemos este tema de la reflexión y reflexión de la luz. Les digo que ya se lo publiqué, creo que ya tiene más de 8 días. Con la esperanza de que lo pudieran revisar en algún momento. Seguramente alguien lo revisó, seguramente no fue la mayoría. Y entonces hoy vamos a retomar rápidamente, pero lo que sí hacer rápidamente, todos estos temas. Vamos a hacer ejercicios en relación a ellos dos, complementarios a los que ya están descritos en ese video. Y con eso estaremos terminando esta parte de, pues del temario que vamos a poder incluir en el examen del próximo viernes. Muchachos, si hay dudas, preguntas, comentarios en el transcurso, por favor, activen su micrófono y me lo hacen saber. Vamos a hablar el día de hoy entonces sobre estos dos fenómenos de la reflexión y refracción de la luz. Como bien ya nos decían, bueno, la reflexión nos hablaron antes, cuando nos hablaron de sonido, de manera similar, la luz se puede reflejar en una cierta superficie. Tenemos aquí del lado derecho, la imagen del lado derecho superior, nos muestra como un rayo de luz, que es una forma en la que vamos a representar la luz. Sabemos que la luz se irradia en todas direcciones, pero eventualmente nos va a interesar una dirección en específico de esa luz que incide sobre una superficie. Entonces, si esa luz la representamos con una flecha, denominamos esa flecha como un rayo de luz. Y entonces, cuando incide en una superficie reflejante o reflectante, esta luz se refleja y, bueno, es interesante saber la relación que existe entre este rayo incidente y este rayo reflejado. Entonces, ese es uno de los puntos en cuanto a la reflexión de la luz. Y la refracción, como bien nos decían antes las compañeras, es precisamente un cambio de la dirección, de la dirección de la luz y un cambio en su velocidad cuando pasa de un medio a otro. En este caso, en la imagen vemos que el popote está dentro de un vaso, ponemos con agua, y entonces eso hace que la luz cambie de velocidad y cambie de dirección, y por eso vemos este efecto que parece que el popote está doblado, o que está roto incluso, por este fenómeno de la refracción de luz. Y entonces vamos a ver, muchachos, el día de hoy, cuáles son la forma en que podemos cuantificar estos efectos, estos fenómenos de la reflexión y reflexión de la luz, porque será interesante y necesario para algunos, para resolver unos problemas desde luego, y para algunas situaciones en las que se quiere manejar este efecto de la reflexión y reflexión de la luz para obtener alguna aplicación práctica. Entonces, muchachos, tenemos aquí las primeras láminas que nos hablan acerca de la reflexión de la luz. Primero, efectivamente, nos habla de que es ese cambio de dirección que experimenta. En este caso, un rayo de luz que incide sobre una superficie reflectante o reflejante hace que ese rayo de luz sea reflejado sobre el mismo medio y se continúe propagando en ese mismo medio. Y entonces esta reflexión de la luz se rige por dos leyes. La primera ley me habla de que el rayo incidente, que es precisamente esta flecha que indica la dirección en que se desplaza esta luz, lo llamamos el rayo incidente, y ese rayo incidente forma, bueno, perdón,
ese rayo incidente luego genera, al ser reflejado por la superficie, genera un rayo reflejado. Y si lo referimos a una línea perpendicular a la superficie donde toca este rayo, a la cual llamamos normal, entonces la primera ley de la reflexión de la luz me habla que tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y la línea normal, que es esta línea perpendicular a la superficie donde se refleja el rayo, los tres forman, pero están en el mismo plano y por eso los puedo representar gráficamente como está aquí. Por eso, eso es lo que se refiere a la primera ley de la reflexión. Simplemente que las tres, tanto el rayo reflejado, el rayo incidente y la línea normal, están en el mismo plano y se pueden dibujar, se pueden representar en una imagen como la que estamos viendo aquí. La segunda ley es la más interesante y bueno, la que tiene una manera de cuantificarla. Y esta segunda ley nos habla de que este ángulo que forma el ángulo, el rayo incidente con la línea normal, que para el caso del rayo incidente, este ángulo se denomina con la letra griega que se llama teta. ¿Sí? Esto es algo que también debemos de conocer, muchachos. Todo el tiempo hemos manejado estos nombres de los ángulos. Este ángulo que se llama teta, que se denomina el ángulo de incidencia, entonces se mide con respecto a la línea normal, que es esta línea perpendicular. Cuando el rayo se refleja, forma un ángulo teta prima, que es lo que significa esto, teta con una apóstrofe, se lee teta prima. Esos dos ángulos son iguales, eso es lo que me dice la segunda ley de la reflexión de la luz. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia representado por la letra teta es igual al ángulo de reflexión representado por la letra teta prima, y esto es la primera ley de la reflexión. La segunda ley de la reflexión. La segunda. La primera es que las tres líneas que forman estos ángulos pues están en el mismo plano. Esta fue la segunda ley de la reflexión. Es un resultado interesante, nos va a permitir resolver algunas situaciones, ejercicios de esta reflexión y reflexión de la luz. Entonces la segunda ley de la reflexión está aquí expresada y ya está. Y entonces están muy ligados los fenómenos de la reflexión y de la refracción. De hecho, prácticamente se producen juntos, aunque a veces se estudian por separado, también se pueden estudiar de manera conjunta. Entonces la lámina del lado derecho, muchachos, me habla de que en la refracción de la luz, ahí cuando hay un cambio de dirección que experimenta esta luz, cuando se propaga y cambia de medio, porque atraviesa una superficie que se llama una superficie refractante, es una superficie o un material que tiene la capacidad de dejar pasar esa luz, al menos en parte, y además, y cuando pasa esa luz a través de ese material, lo que sufre pues, es un cambio de dirección y además un cambio de velocidad precisamente de esa luz. Entonces, eso está representado aquí en la imagen del lado derecho. Nuevamente, existen dos leyes de la reflexión de la luz. La primera, igual que en el caso de la reflexión, me habla de que el rayo incidente, que es el que muestra la dirección de incidencia de la luz, es, perdón, el rayo incidente, la línea normal, que es una línea perpendicular a la superficie que está siendo atravesada por ese rayo incidente de luz, y el rayo refractado, que es este rayo rojo que está dibujado en la parte baja. Entonces las tres cosas están en un mismo plano y por eso se pueden dibujar como están representados aquí. Entonces eso es lo que nos dice solamente la primera ley, solamente a eso nos refiere, que el rayo incidente, el rayo refractado y la línea normal, esta línea de referencia perpendicular a la superficie, están en el mismo plano. Y la segunda ley nos habla precisamente de la relación que existe entre los ángulos y las velocidades de esta luz en esos medios. Entonces,
vamos a ver que el rayo incidente tiene una velocidad que está representada por la letra V, sin ningún subíndice, y el rayo reflejado está representado por, el rayo refractado tiene una velocidad V', que es la que identificamos como la velocidad en el segundo medio. Y por un lado, el rayo incidente con respecto a la normal forma un ángulo θ, igual que en el caso de la reflexión. De hecho, cuando este rayo incide en este punto donde cambia de medio, una parte se refleja y desde luego aquí también está presente la reflexión, porque hay un ángulo de reflexión, pero además hay un ángulo de refracción, que es el que forma el rayo refractado nuevamente con la normal. Y entonces tenemos que la relación entre el seno del ángulo de reflexión, que es este seno de θ, entre el ángulo de refracción, que es este seno de φ, es igual a la relación que existe entre las velocidades de la luz en los dos diferentes medios, entre la velocidad de la luz en el medio incidente, que es esta V, entre la velocidad de la luz en el medio refractante, que es esta V'. Y entonces, esta es la segunda ley de la refracción de la luz, que está expresada ahí abajo con palabras, pero eso es lo que nos muestra esta relación entre los ángulos o los senos de los ángulos y las velocidades en cada uno de los medios. Entonces vamos a utilizar esto para resolver un problema cuando regresemos a la segunda parte de esta sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos y nos vemos en 2 minutos más, por favor. Los espero, por favor, en la segunda sesión de este día. Gracias.